Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía, porque precisamente cuando vivimos situaciones inciertas con alcance local y mundial, proponemos, con la colaboración de docentes universitarios, abordar en media hora un tema de la vida cotidiana para repensar la existencia humana desde la filosofía. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Miguel Chavarría Parreño. Él es doctorado de Estado en Estudios Políticos por la Escuela de Altos Estudios en París, Francia. Tiene una maestría en Filosofía Política por la Universidad Católica de Lovaina. Es docente de la PUCE desde hace 22 años. También ha sido y es docente de Flaxo Ecuador y del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Buenos días, Miguel. Buenos días, Edison. Gracias por una vez más poder compartir algunos elementos que son fundamentales para poder pensarlos, reflexionar, conocerlos, comprenderlos de nuestra vida, lo que tú sueles siempre llamar la vida cotidiana. Okay. Conforme anunciamos la semana pasada, nos encontramos con Miguel Chavarría para conversar acerca de labor en los 3 segmentos de encuentros con la filosofía. Así nos acercaremos desde la vida cotidiana a la temática labor. Luego, en el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado compartirá desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre labor. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, Miguel Chavarría compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a esta temática. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Empezamos el segmento Vida Cotidiana con Miguel Chavarría para revisar sucintamente sobre los usos cotidianos del término labor, pues el término labor es empleado en la vida cotidiana en referencia regularmente a las actividades asignadas a las mujeres, tales como las labores domésticas, seguramente o probablemente porque el término labor recoge un significado de sacrificio, de sufrimiento, de dolor, así como cuando decimos labor de parto, sinónimo de dolor. Por eso es mucho más frecuente decir labor a las actividades llamadas no productivas, actividades del cuidado de los otros, y para distinguirla de las actividades remuneradas y productivas para las cuales empleamos otros términos como trabajo. De ahí que preguntamos a Miguel, ¿cómo observa el uso cotidiano del término labor? Bueno, gracias por la pregunta, gracias por esa pequeña introducción que haces y que ahí en esa pequeña introducción están algunos elementos que me gustaría tomar. La cuestión es que para nosotros, seres del siglo XXI, la labor es vista como, justo, como acabas de decirlo, como
una actividad no productiva o improductiva. Pero esa es una visión, digámoslo, marcada por una mentalidad contemporánea. Porque para nosotros, simplemente, en esta mentalidad hay, digamos, labores productivas y labores improductivas. Trabajo productivo, trabajo improductivo. Pero esta consideración, y por ejemplo, en esta mentalidad, algunas labores como las del hogar quedan como productivas, porque además para nuestra sociedad es articulada sobre lo que podemos llamar la labor asalariada. La importancia fundamental que la damos es a la productividad, lo que producimos. Pero esta distinción nos borra por completo una triple distinción que me gustaría hacer. Sobre todo porque nosotros hemos heredado a partir de la filosofía de Marx. Aquí voy a detenerme un poco en la figura de Marx porque es el filósofo de la labor, el filósofo, no del trabajo, de la actividad laborante. Es el filósofo, el pensador, y él lo vio muy bien. La cuestión es que en su pensamiento, y desde esta perspectiva, la labor es vista, mejor dicho, la política, para él, que tenía un sentido no de crear comunidad, sino de hacer la revolución, fabricar la revolución. Es decir, la revolución es objeto exactamente como sucede en el trabajo. Fabricar, como el trabajo o la labor fabrica un objeto, un bien, Entonces, para nosotros, la política, a diferencia de los antiguos, ha llegado a ser una especie de fabricación. No sé si tú, Edison, quieres añadir algo o quieres preguntar sobre esto. Se entendería entonces que todo aquello que implique una actividad que genere algo, un producto, un resultado, sea este tangible o intangible, es una labor. Y no sin distinguir si es una labor sobre la tierra, sobre el pensamiento, sobre materia prima, es decir, en general estamos siempre hablando de una labor. Una labor. Ya voy a hacer algunas distinciones para que se puedan ver. Ahora entro propiamente en esta, porque esta es una especie de, no estamos acostumbrados a este tipo de análisis porque no solemos hacer distinciones. O si las hacemos sobre la base de unas ya recibidas que están consagradas y que todo el mundo nos comprende. Pero ¿qué significa la labor? La única evidencia que nosotros tenemos es que, y es una evidencia obstinada, que se obstinan. Tácitamente, tú ya nombraste algo, las lenguas indoeuropeas occidentales, porque esa es la realidad, hacen una distinción o mantienen al menos dos términos que frecuentemente las utilizan para tácitamente, de manera intuitiva para ciertas labores, un término y para otras otro término. Por ejemplo, el griego antiguo hacía una distinción entre ponein y ergasestai. Ponein era la labor. El latín también hace una distinción entre, yo por aquí preparé algo, entre laborare y facere, laborar y hacer, como Bueno, también el francés, también el alemán, ya no voy a entrar en estas distinciones, hacen una distinción. Entonces, lo que en esta, ¿qué es la labor? La labor produce objetos de consumo. Marx decía, y tiene mucha razón, que es el metabolismo de la naturaleza
y del ser humano. Produce bienes de consumo. La labor es aquella que produce bienes de consumo que van a ser consumidos inmediatamente. Piensa tú, por ejemplo, en las mañanas, la panadería, el pan está listo, humeante, y luego después de ser digerido, no queda absolutamente nada, nada. Es decir, no hagamos ingresar todavía si el salario, la explotación, si el salario, si es el salario correspondiente. No hagamos ingresar todavía porque eso confunde mucho más. Simplemente, la labor implica la actividad que va a sostener al ser humano en sus necesidades más inmediatas, y sus necesidades más inmediatas son necesidades estrictamente biológicas. Es la existencia, el vivir, el consumir y el agotamiento. Consumo y me agoto. Es un proceso natural. Por eso el joven Marx hablaba del metabolismo del ser humano con la naturaleza y la naturaleza con respecto al ser humano. A este nivel nosotros somos absolutamente como la naturaleza. Seguimos un ciclo repetitivo, ciclo, digamos, que nadie puede escapar. ¿Por qué? Porque este ciclo es consumir satisfacción y de nuevo la necesidad que se nos presenta. Trabajamos, laboramos, decimos nosotros, para poder vivir. Es la única felicidad fútil, sí, efímera, pero es la única felicidad que tiene real sentido, aun cuando sea fútil, aun cuando sea efímera, segmentaria en un momento dado. Es la única. Las otras, es la única, aquella que simplemente satisface al cuerpo. Pero el cuerpo vuelve a sentir la necesidad. Es como el día, la noche, como la vida y la muerte. En ese ciclo nadie escapa a la muerte, ni a este ciclo, ni a este ciclo. Solamente la labor se detendrá cuando este ciclo de vida y muerte se haya llegado a su término como tal. No sé, Edison, ¿quieres preguntar algo? Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Ya estamos en el segmento Miradas Filosóficas y entonces esto nos está hablando de que hay toda una evolución, hay toda una historia detrás del concepto labor. Entonces, si podrías un poco ampliarnos en esta evolución acerca del concepto labor, porque por lo que vamos viendo, no siempre ha tenido la misma acepción. Así es. Digámoslo, en ciertos relatos bíblicos nosotros encontramos ya cuando ciertas reflexiones. Primero porque producirás, laborarás, cuando se dice, se afirma ahí, con el sudor y el dolor, el sudor de tu cuerpo y de tus manos. Nosotros tenemos ya en ese conjunto, en ese relato, independientemente de que uno lo haya dicho y a quien lo haya dicho, pero tenemos ya esta conciencia.
de que sí, es doloroso esa labor, pero también es la más placentera. ¿Por qué? Vuelvo a insistir sobre este punto, por el hecho de que satisface la necesidad. La necesidad es de orden biológico y es inexorable. No hay persona, ser humano que pueda escapar. Es inexorable. La necesidad. Por eso es que Marx, y en el mundo moderno, ¿qué planteó él como objetivo de la revolución? Liberar al ser humano de la labor. ¿Por qué liberarle al ser humano de la labor? Mediante esta figura de la administración de las cosas y el desaparecimiento del gobierno de unos hombres sobre otros seres humanos, sino la administración de las cosas. ¿Por qué? Porque justamente la labor está dentro del ciclo de la necesidad. La necesidad. Pero ahora sabemos que la revolución ya no hará ese dictamen, liberar al ser humano de la labor. Quien está encargada ahora, me parece, es la tecnología. ¿Qué significa la introducción de la robotización, incluso en la preparación de alimentos? Entonces, pensemos todo eso. He dado algunos saltos porque no hago digamos, una historia de la filosofía, sino para que se pueda ver. En el mundo moderno tenemos un gran un autor de origen liberal, sí, pero del cual Marx conocía muy bien. John Locke, él afirma en una frase que él habla de la labor de nuestro cuerpo y el trabajo de nuestras manos. En otras palabras, la labor, vuelvo a insistir, fabrica objetos de consumo que finalmente van a satisfacer esta necesidad. El problema es que la necesidad, ya no como necesidad biológica, simple necesidad biológica de nuestro cuerpo, sino este hecho fue copiado para la actividad política, y eso lo hizo Marx. Él habla de la necesidad histórica, es decir, ¿qué significa haber pensado la historia sobre la base de la necesidad biológica? Es transponer la necesidad biológica del cuerpo inexorable a la historia y hacer de la necesidad histórica el proceso inexorable de cumplimiento de esta sociedad de la explotación capitalista en un proceso inexorable de necesidad histórica, porque esta sociedad capitalista contiene en sí misma una necesidad, una sociedad que va a ser la sociedad socialista. Ese es el cumplimiento como tal. Esa es la revolución o la sociedad sin clases, llamémoslo así. Y, no sé si comunista, socialista, pero sociedad sin clases. Entonces, Marx, por eso digo, es el filósofo de la labor, porque lo que hace es transponer la necesidad biológica, no presentarla como necesidad biológica del cuerpo, sino como necesidad histórica. Por eso es que nosotros pensamos la revolución como un proceso histórico de necesidad, de cumplimiento tal, y si hay muertos, pues se justifican sobre la base de esta necesidad histórica, que no es sino hacer de la historia una especie de juzgado ante el cual los hombres, los seres humanos, desfilan y son considerados como aquellos que promovieron la revolución. Son los revolucionarios, y aquellos que impidieron esta revolución son considerados como contrarrevolucionarios o reaccionarios o reformistas o lo que fuese. Entonces, por eso es que en Marx, que es el que da
esta nueva comprensión, la actividad, la acción política va a tener como modelo la labor. Bien, ahí me parece que se podría también pensar en otra metáfora o en otro uso de la labor como metáfora, que sería en el mundo espiritual, en el mundo religioso fundamentalmente. Para alcanzar la felicidad es posible mediante el sacrificio, el dolor. O sea, es algo igual, una especie de ley religiosa, que hay que sacrificarse, que es doloroso y que es inexcusable seguir ese proceso. Para alcanzar la felicidad se requiere el sacrificio de la labor. Eso es una de las posibilidades que también se podría pensar en términos de la labor. Es otra metáfora utilizada desde el mundo religioso. Pero ¿Podrías poner un ejemplo? lo que quería preguntar también es, ¿por qué actualmente hay una especie de subordinación de cierto tipo de labores? ¿Por qué esa subordinación? ¿Solamente porque patriarcalmente se encargó de eso a las mujeres o por Ya, alguna otra razón? por una razón fundamental. Por más que nos digamos modernos o contemporáneos, nuestra mentalidad no ha alterado la vieja jerarquía que en la antigüedad se le dio a la contemplación como jerárquicamente superior frente a la actividad de los seres humanos o a la vida activa, la del trabajo, la de la labor, considerada como jerárquicamente inferior. Eso es una herencia que nosotros, creo yo, debemos cambiar. Lo específicamente moderno me parece que aquí se inscribe en esta jerarquía, porque para nosotros, lo que tú acabas de decir, por ejemplo, sobre la religión o los productos del espíritu, son jerárquicamente, a pesar de que puedan implicar labor o sacrificio de la labor, pero son jerárquicamente superiores frente a una actividad, por ejemplo, que se hace en el hogar, porque esa actividad, esa labor del hogar es considerada jerárquicamente inferior. Entonces, no hemos alterado en nada la tradición. Todavía seguimos operando con este platonismo larvado que nosotros tenemos. Y por más que nosotros tengamos robotización, nosotros seguimos considerando. Ahora, el problema es que lo que yo veo específicamente moderno y contemporáneo es que la vida contemplativa, la contemplación, ha llegado a tener una carencia, un sinsentido completo frente a esta coacción que se nos hace de ser completamente productivos, casi sobre el modelo industrial, como tal. La producción industrial es en economía, una economía industrializada es altamente valorizada como tal. En todo hay, en las empresas, en el trabajo, la producción, producir, pero producir, por ejemplo, un artículo para que sea colgado, leído, numerado en la web, en el internet. Entonces, hay toda esta, por un lado, la carencia de sentido, de significado de la vida contemplativa, de la contemplación, que yo no digo que debe desaparecer, no, porque es una actividad del espíritu, pero tampoco podemos seguirla considerando, a pesar de su carencia, como jerárquicamente superior con respecto
a otras labores, las labores manuales consideradas como jerárquicamente inferiores. Esta es una tradición, para mí, yo la explico así, una tradición de la cual es un platonismo y la filosofía nació con esta distinción. Por eso se habla en la filosofía de que, y Kant hablaba con cierta ironía, de los pensadores profesionales, lo cual era una especie de burla, de ironía, porque está reservado para ciertos individuos. En cambio, ahora yo creo que debemos todavía ese platonismo larvado que encontramos en múltiples aspectos. La superioridad de la contemplación, aunque la contemplación ahora ya ni entendemos lo que es ella, ni comprendemos, ya veremos un poco más adelante lo que significa, pero consideramos como inferior todo aquello. Pero, y lo peor de todo, es que la actividad política, la acción política que la reservamos para el tercer momento, está modelada frente al trabajo industrial, ya no a la labor, sino al trabajo industrial. Y eso es lo que nosotros tenemos una alteración, una continuidad por un lado, pero alteración por otro lado. Es lo que puedo decirte así, Edison. ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. Nos trasladamos al tercer momento, que más encontrar para indagar cómo continuar las reflexiones acerca del labor. Hemos conversado acerca de la comprensión habitual del término labor. Luego, Miguel Chavarría nos ha compartido algunas reflexiones acerca de la labor vista desde la filosofía. Quisiéramos decir bien, si alguien está interesado en profundizar esta temática de la labor, ¿a qué, no sé, bibliografía o a qué medios, películas, obras de teatro o lo que fuera puede recurrir como para lograr este propósito de profundizar en esta distinción entre labor, trabajo, acción? Bueno, hay toda la tradición antigua. Yo he tratado de tomarla, algunos textos, pero en especial yo recomendaría la lectura de Hannah Arendt, de su texto, un texto ya casi tardío cerca de su muerte, donde ella trata de consignar una triple distinción: la labor, el trabajo y la praxis, la acción. Entonces, ahí se puede ver, este texto se llama La condición humana o la condición del hombre moderno. La condición humana, digamos. Ella emplea también el término hombre moderno. En ese momento no había tanta, digamos, tanta preocupación como ahora por esta cuestión hombre. La condición humana, así se llama, la condición humana moderna, o la condición del hombre moderno. Esa ayuda mucho a comprender algunos elementos fundamentales, porque me parece que plantea con cierta sinceridad la tradición en qué ha sido conservada y en qué ha sido desplazada. Y cómo ha sido, además, en esta tradición conservada, los elementos que nosotros como sociedad hemos incluido. Me parece que es el texto fundamental y también un texto que es muy importante, el último que ella no publicó de ella misma, que se llama La vida del espíritu. La vida del espíritu hace justamente alusión, y eso yo lo voy a dejar porque tú preguntaste algo sobre
los productos, digamos, desde la religión, desde la religión. ¿Qué es la religión? Estaría en lo que llamamos la vida activa, la vida es contemplativa como tal. Pero yo prefiero en otro momento, casi al final, poder analizarla. Por ahora, me parece importante que se mantenga este hecho. La labor no reproduce, pero de ella no tenemos nada, no queda nada. Es la comida que tenemos cuando satisface, nos da alegría, la única felicidad posible, pero no deja nada. En cambio, el trabajo va a dejar ciertos elementos de estabilidad que van, con el trabajo aparece el mundo. Con la labor, lo último que hago, y con la labor estamos sometidos a una violencia natural. Listo. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, Radio Escuchas, al invitado de esta semana, Miguel Chavarría, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.